Perfecto. Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo integrado por Astor Luque, Donato Gonzalo y Noah Machado. Este, Nuestro tip o nuestro trabajo, más que todo, es sobre la creación de una central solar con una potencia aproximada de 2 megawatts en la provincia o en el lugar de Puno. Siguiente. Como ya anteriormente le hemos explicado, en nuestro proyecto lo que quiere hacer es debido a la necesidad de energía eléctrica en una zona de Mojo, lo cual es actualmente no cuenta con energía eléctrica continua, eso tiene muchos problemas. Queremos que actualmente vivamos o sea, de evitar que dejamos una problemática muy grande que se trata sobre la contaminación ambiental y parte de mucho forma parte del uso de energía eléctrica que no sea de forma natural, ¿no? Sino de forma que contamine mucho el medio ambiente. Entonces, lo que queremos hacer es energías limpias mediante lo que es la radiación solar, ¿no? O etcétera, para evitar ese tema de contaminación. Siguiente. Ahora, nuestras generalidades y problemáticas existentes son que la mayor problemática que vivimos actualmente, obviamente, son la de que no se puede cubrir totalmente toda la zona peruana con la luz eléctrica, ¿no? Actualmente el CEIM solamente cubre cierta parte o casi el 90%. Hay muchas zonas en las cuales no tienen continuidad de eléctrica, ¿no? Y otra problemática sería actualmente la contaminación de energías, o el uso de energías no renovables y lo que debemos hacer es simplemente empezar a usar energías renovables para mejorar o dar solución a largo plazo, ¿no? Y usar energías más limpias en nuestro planeta. Siguiente. Ya, descripción del entorno del proyecto. Cabe añadir que la importancia de la localización en este territorio es muy importante ya que se debe considerar que tenga máximas horas de luz solar con tal de ser aprovechada en su totalidad. No sé, lo que queremos es darle la facilidad a esta zona para que tenga muchas más horas, o sea, para que tenga una continuidad, ¿no? de energía eléctrica. Y finalmente es importante considerar que es preferible evitar territorios deshabilitados en una conexión cercana a vía eléctrica. Esto más que todo para la central, dónde va a estar ubicada, ¿no? En el entorno, en dónde va a estar ubicada la central eléctrica. Siguiente. El objetivo del proyecto, como ya he explicado, el objetivo del presente proyecto es especificaciones y de las dimensiones técnicas y ejecución para el establecimiento de una planta fotovoltaica cuyo objetivo de potencia sería aproximadamente 2 megawatts, con lo cual contribuir la energía eléctrica de carácter renovable, ¿no? Voy a seguir pasando, ya que esa parte ya la hemos explicado. La energía fotovoltaica ya sabemos, zona de trabajo ya lo habíamos explicado también, como altitud, longitud, todo. Esa sería la imagen de zona de trabajo, componentes. Ya anteriormente habíamos explicado que le íbamos a usar el Tramontina, que un tipo de la celda fotovoltaicas que vamos a usar. Siguiente por fuera, casos son mecánicos, datos eléctricos. Esta sería la estructura metálica, que también ya lo hemos explicado, que va a soportar dos placas, ¿no? Los inversores, que también se van a colocar. No es que todas las opciones, su ficha técnica. También tenemos lo que son los fusibles. En esa parte, los fusibles seleccionados deben tener limitados valores de funcionamiento, ¿no? Por eso sí tenemos sus características técnicas que los vamos a usar en 20 amperios, su tensión va a ser de 1000 voltios, su estatus va a ser activo, su talla es una aproximada de 10 por 38 y la clase que vamos a usar es GP. Siguiente, por favor. Tenemos también los cuadros de protección DC a nivel 2, ¿no? De forma anterior, ya en anteriores clases habíamos expuesto que el cuadro de protección de nivel 1 no se conecta directamente a los bordes del inversor, sino que existen unos cuadros de protección que de corriente continua de nivel 2. Más o menos aquí hay una gráfica en la cual podemos ver cómo van a estar conectados los nivel 1, nivel 2 y seguidamente lo que es el inversor. Esto es antes del inversor, ¿no? Siguiente, por favor. Este también es un cuadro. Bueno, para ello se utiliza para cada uno de los cuadros del nivel 1 el agrupamiento DC y el nivel 2, ¿no? Un fusible GPB, como ya lo he explicado,
¿no? Cuyo poder de cortes resulta de 30 kiloamperes y consta de una corriente mínima fusible, ¿no? De 1,35. Siguiente, por favor. El sistema de desconexión también va a tener un sistema de desconexión y protección de entrada del inversor, ¿no? Se selecciona un vigente de aislamiento que cumpla con los requisitos de instalación, siendo el seleccionado es de C-Protex ISO Check PB de 1000, ¿no? Que esa es su ficha técnica también. Esos son datos complementarios de dimensión, fechas mecánicas. Los interruptores de corte de entrada del inversor. No, se va a señalar una solución en Telegram, que es la marca, una empresa española dedicada a los componentes de instalaciones eléctricas en todo el calibre, ¿no? Y obtiene especificaciones como el Telegram S5 de 1250 2 ECO0. Y sus especificaciones técnicas la tenemos acá abajo también. Siguiente. Ahora vemos lo que es el transformador. El transformador se va a encargar de elevar la tensión de la instalación a una tensión de BET, ¿no? Para cada inversor tendrá un transformador un transformador adjunto. Para ello se ha seleccionado para la distribución de una red de transformador WG de aceite de 750 kVA de 200 no, de 24,4 a 0,38 kilovoltios. Una opción más apta para los requisitos de la instalación, ¿no? Es un transformador apto para lo que queremos realizar. Siguiente, por favor. Acá tenemos las especificaciones técnicas, más que todo el transformador que vamos a usar. Siguiente, por favor. Tenemos también la protección de sección AC. Esta sección corresponde a la salida del inversor. Esto va a ser detrás, lo que sigue después del inversor, ¿no? En adelante de esta sección, si se quiere conservar la instalación eléctrica convencional, es decir, una sección DC. ¿Listo? Lo que es la ficha técnica. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es el vigilante de aislamiento AC. La sección de corriente alterna se puede incluir en una forma adicional otro vigente de aislamiento. Y para ello se ha seleccionado un vigente de aislamiento ISO Check IT para corriente alterna, ¿no? En la imagen, que es su ficha técnica también. Y para ir avanzando también tenemos las celdas MT y AT. Las celdas MT son el conjunto de secciones verticales el objetivo de recibir la energía eléctrica del transformador, ¿no? Ya siendo en AT 220 kVA y posteriormente enviarla a la red, ¿no? Para seleccionar una celda de fase 1 se ha optado por la empresa Ormazábal, que es una empresa cuyo modelo de celdas se denominan en CGM3, cuya tensión de distribución puede alcanzar hasta los 36 kVA, ¿no? Y se seleccionarán dos tipos de celdas, MT, fase 1 en el modelo siendo la MG 3.1 y GM3P, siendo la versión 1, la línea P y de P de la protección, ¿no? Siguiente, por favor, acá están sus características técnicas de GM3I, ¿no? Siguiente. Y también tenemos el cableado AC, ¿no? El cableado es la corriente alterna que abarca el del inversor hasta el transformador. Principalmente por las cuestiones de diseño se ha tomado las mismas diferencias del tercer tramo, o sea, va a ser lo mismo, de la corriente continua, ya que a la salida del inversor consta una corriente nominal de aproximadamente 1100 amperios, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos algunas especificaciones en el conjunto 3, va a estar conectado el conjunto 2, con aproximadamente 50 milímetros 2 Paceman al Hazen, ¿no? Es el modelo de cableado que vamos a usar. Y continuamente igual tenemos lo que es la puesta a tierra. Se optará por instalación de dimensiones a un sistema de puesta a tierra de conexión de malla. Para la puesta a tierra se optará para unos electrodos de placa de acero de cobalto de 14 milímetros de diámetro y de 2,5 metros de longitud calculada de la puesta de tierra, ¿no? Que ya posteriormente mi compañero también ya lo realizó en los cálculos. Y los conectores de cableado desnudo. Las normas que se han utilizado, bueno, algunas normas que hemos utilizado es del IS 61215, que son modelos fotovoltaicos de silicio cristalino para la aplicación de terrestre calificado en el diseño de aprobación de tipo, que es el modelo que vamos a usar, ¿no? En esta planta, en esta central.
También tenemos lo que es el requisito de seguridad de módulos fotovoltaicos y requisitos de construcción, ¿no? Obviamente tenemos que manejar estas normas. También el IS 61427, que son celdas y baterías para almacenamiento de energías renovables. Y también nos hemos basado sobre el Código Nacional de Electricidad de enero de 2006, normas técnicas de calidad de servicio eléctrico dural y las recomendaciones para los pequeños sistemas de energías renovables y sistemas híbridos para la electrificación rural también. También tenemos lo que son las conclusiones. Gracias al estudio de todos los elementos usados en esta central fotovoltaica, lograremos reducir algunos costos y mantenimientos, ¿no? Porque hemos hecho estudios en toda para poder escoger las mejores, digamos, eh, transformadores, los mejores, baterías, todo también, ¿no? El cableado también. Entonces, todos los instrumentos y cálculos están basados en las normas EG, especificadas técnicas del sistema fotovoltaico y sus componentes para electrificación rural, ¿no? Y con esta obra podremos dar paso a la energía eléctrica, más limpia usando generadores, generación renovable, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Mi compañero explica lo que son cálculos. Buenas noches, ingeniera. Para mi parte, voy a exponer los cálculos justificativos. Eh, mi nombre es Luis Noa y voy a comenzar. Para la memoria de cálculos justificativos, empezamos con la orientación e inclinación de las placas solares. Vamos a utilizar el método de la inclinación óptima anual. Con este método se recurre a la siguiente fórmula, de los cuales vamos a extraer que la latitud es de 38,46, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera, teniendo un beta óptimo de 30,24. El valor de valor de la distancia entre placas. Para obtener el teta mínimo, se debe restar la vertical de nuestra latitud. Esto corresponde con el ángulo de incidencia de la radiación solar. Mm. Posteriormente se tiene esta fórmula, la cual del beta óptimo ya lo tenemos del anterior, y reemplazando simplemente nos dará una separación entre placas de 7 metros, que sería la distancia mínima. El cálculo de formato de agrupación de strings. Como ya se había mencionado, los strings, nosotros le vamos a llamar a un string a una agrupación, ¿no? de placas solares. Las placas se agruparán en strings de 20 módulos en serie, posteriormente serán estos agrupados en paralelo. Primero se agruparon en serie y después en paralelo. Los valores de estos vamos a tener que extraerlos nosotros, primeramente teniendo las fichas técnicas de cada uno de los componentes y viendo que los valores de cortocircuito y de potencia máxima de operación pues no rebasen estos valores máximos, ¿no? Y aquí tenemos 834 voltios para cortocircuito y máxima potencia pues, 692. Igualmente para la corriente, casi de 19 amperios y aquí casi de 18 amperios para máxima potencia, lo cual nos dejará una potencia de 12,1 kilovatios por string. Cálculo del formato de agrupación de strings en paralelo. Ya. El volumen de compra corresponde a 3.320 módulos, siendo la disposición en serie por string de 20 módulos. Con esta fórmula simple, ¿no? Deducible, podemos ver que vamos a utilizar 166 strings. Ahora, lo siguiente, vamos a agruparlos en paralelo porque tenemos tres inversores, ¿no? Ahora, ya, cabe indicar también que si nosotros agrupamos en tres inversores, pues nos va a sobrar dos strings. No, nos va a faltar dos strings. Entonces, en uno de ellos vamos a tener 54 strings y en los otros dos 56. En los que vamos a tener 54 simplemente vamos a optar por una ampliación a futuro, ¿no? Esto porque, primeramente porque vamos a elegir los cuadros de protección de 8 entradas. Podríamos elegir cualquier otro, pero en este es el que más se adecuaba, ¿no? A la cantidad de strings que teníamos. Entonces, también analizamos la corriente de cortocircuito y de máxima potencia para cada cuadro, siendo casi de 150 amperios y de 140 para máxima potencia.
Igualmente, estos valores no rebasan ninguna de las fichas técnicas que tenemos, ¿no? Incluso de los cuadros que vendría a ser el box AB0860 de Schneider Electric. Por último, estas agrupaciones de 8 se acabarán uniendo a las cajas de protección de nivel 2, pero estas se consideran muy próximas al inversor. Bueno, en esta última vamos a tener que hacer un análisis también, ¿no? Y con una tabla nos vamos a ayudar para poder ver cada uno de los valores de cortocircuito y de máxima potencia, porque ya nos acercamos cada vez más al inversor. En el caso de del inversor que va a contener simplemente 54 strings, también unos valores un poco diferentes. Vemos que la corriente disminuye, la corriente de cortocircuito máxima y la corriente de máxima potencia. Aquí, pues vamos a ver un Excel en donde hemos hecho el cuadro para cada una de para los inversores, el inversor de 56 y de 54, con los siguientes valores de cortocircuito y corriente de cortocircuito, valores de máxima potencia y corriente también, ¿no? Y continuamos. Perdón. Cálculos de cableado en DC. Vamos a dividirlos en dos tramos. Para esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Desde los strings hasta las cajas de protección va a ser el tramo 1. Y el tramo 2 desde las cajas de protección hasta el inversor. Vemos que ya con esto ya estamos llegando al inversor. Vemos que en este tramo se optará por el cableado de la empresa Prismian. Aquí podemos ver su hoja de datos. Es importante, ¿no?, que nosotros chequemos muy bien, incluso al reverso de la hoja de datos, para al final poder tener, ¿no?, el factor de corrección de la corriente y todo aquello no afecte, ¿no? No afecte el valor máximo de corriente admisible que tiene este conductor y pues el aislamiento no se queme en el proceso. La caída de tensión también es muy importante. En este caso vamos a considerar un 1,5%. Con la siguiente fórmula vamos a tener un voltaje nominal de 692 voltios. Reemplazando esto, vamos a tener que una caída máxima de tensión de 10,38 voltios, lo cual nos va a ayudar a deducir, ¿no?, que la sección mínima que debe tener este conductor, que vendría a ser 4,49 milímetros cuadrados. Entonces vamos a elegir el siguiente superior, ¿no? 6 milímetros. Y comprobamos que esta caída simplemente es el 1,11%, el cual está dentro de los valores del 1,5% que tratamos de respetar. Desde las cajas de protección del nivel 1 hasta el nivel 2. Este sería el tramo 2, ¿no? Acá simplemente vamos a, por cuestiones de tiempo le voy a dar simplemente los valores, ¿no? Del 1,25%, también la corriente corregida, esto ya es con los factores, ¿no? Con los factores de temperatura y todos aquellos. Las caídas de tensión de la misma manera, incluso aquí es mucho menor. Y para el tramo 3 desde las cajas de protección de nivel 2 hasta el inversor también. Y también los mismos valores tenemos. Y para el cableado AC, para 4 cables de 185 milímetros cuadrados por fase, una corriente máxima de 2092 amperios. Cableado de media tensión en 20K. Vamos a ver aquí que vamos a dividirlo también, ¿no? Hasta la media tensión vamos a ir desde el tramo 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 a la media tensión. Con la siguiente fórmula y con lo establecido en la norma DGE, podemos obtener la corriente admisible, ¿no? El 25%. Y por último, se debe comprobar que la suma de todas las secciones cumple con una caída de tensión inferior al 1,5%. Y la caída, pues, ¿no?, está aquí y vemos que es menos, mucho menos que el 1% incluso, con todos los valores, ¿no? Incluso la sumatoria de las caídas de tensión de cada tramo. Cálculos de puesta a tierra. Para los cálculos de puesta a tierra vamos a consultar al MIRAT 13, que vendría a ser un manual de consulta, ¿no? Un manual técnico de consulta, básicamente. Es la instrucción técnica complementaria, la investigación de las características del suelo y, bueno, todos estos apéndices vienen dados en esto.
la naturaleza del terreno y todo este cuadro, vamos a nosotros elegir de acuerdo a qué terreno tenemos, vamos a elegir los valores que necesitamos. De esta misma manera, los cuadros, al final ya hecho todo eso, ya elegimos, ¿no? Aquí los cálculos de pérdidas y producción de energía, que es un apéndice muy importante. Ya, para esto, sí, estos factores han sido considerados gracias a la lectura del documento de coeficiente de rendimiento y factor de calidad de la instalación fotovoltaica, los cuales los links los vamos a estar poniendo en el informe completo y vendrían a ser todos estos apéndices. De estos factores se consideran la temperatura de los módulos y la pérdida de energía asociada a ello. También la suciedad es muy importante y todos aquellos vamos a detallarlos en los siguientes. Temperatura de los módulos. Aquí podemos ver que va a haber pérdidas por temperatura, entonces tenemos que hacer un análisis de la luz diurna por meses, ¿no? Aquí vendría a ser las horas al día que están y vamos a calcular lo siguiente. La irradiación total, horas del sol al día, la irradiación media, la temperatura total y la temperatura media vendría a ser esta, ¿no? Del terreno en cuestión. Entonces, el rendimiento para cada mes se calcula de acuerdo a estos datos y vemos que no se alejan mucho del 100%. Pérdidas por suciedad. Bueno, esto es muy importante, incluso en centrales como en lugares del Medio Oriente, pues gastan mucho, demasiado en limpiar los módulos fotovoltaicos de la arena, ¿no? Que se tapan. Pérdidas por cableado en DC. También de esta manera es 1.3 aproximadamente. Pérdidas en cableados AC. También debería respetar estos valores del inversor con una eficiencia del 98.4% y solo una pérdida del 1.6%. Vemos que casi es muy eficiente, ¿no? El sistema, porque tiene unas eficiencias altas y unas pérdidas bastante pequeñas. Ahora, las pérdidas en el transformador sí son considerables, entonces vamos a tener que hacer un análisis más exhaustivo. Con la siguiente fórmula, pues ya no. Vamos a tener que en la eficiencia de la instalación, en este caso vendría a ser cero. En el mes de enero, por ejemplo, vendría a ser del 87%. Ahora, con la siguiente fórmula también continuamos. Este dato es la irradiación media sobre el plano y el siguiente es la irradiación estándar. Con estos datos podemos observar que simplemente la irradiación de cada año vendría a ser este valor, ¿no? Ahora vamos con el presupuesto. Aquí se ha hecho un presupuesto no tan detallado, pero vemos, ¿no? La cantidad que vendría a ser lo importante. Vemos que el proyecto, obra civil, algunos apéndices que pudimos poner, ven, en el informe está mucho más detallado y mucho más amplio. Fusibles, cuadros, cableados, aquí en general se puso todos los cableados de C y AC con sus costos respectivos, ¿no? En dólares. El resumen del presupuesto vendría a ser el siguiente, ¿no? De obra civil, estos valores, al final vamos a optar con un presupuesto de ejecución de 2.212.003,56 dólares americanos. A esto ya todo aplicado el IGB y todo. Cálculos de rentabilidad. Como ya tenemos nuestro presupuesto, vamos a tener que calcular qué tan rentable es nuestro proyecto. Para esto vamos a hacer el valor generado de cada mes, ¿no? Entre el 2020 y 2021. Simplemente se suma el acumulado y para el siguiente. Podemos observar posteriormente, bueno, vemos que para obtener la rentabilidad vamos a utilizar el BAM y el TIR, ¿no? Que vendrían a ser, bueno, valores el valor actual neto y el TIR, la tasa interna de retorno. Con todos estos valores se ha hecho un análisis que también se va a poner en el informe, pero también tenemos cuadros de Excel en donde se han hecho todos los análisis respectivos, ¿no? Ya sea de ya al final del presupuesto, no, digo al final de la rentabilidad y al inicio también, ¿no?
vemos que nos da una rentabilidad y aquí vamos a detallarlo mejor. Con esta fórmula simplemente se ha hecho el análisis y resulta que para un periodo de 20 años ya se habrá recuperado la inversión y se habrán generado 458.120.88 dólares en beneficios y con una tasa de retorno del 2%. Ya. Y para terminar, ya vendría a ser, después del análisis de rentabilidad, simplemente detallar aquí que los siguientes datos, como componentes y materiales, obra civil, preparación del terreno, accesos a caminos de obra, protecciones, estudio de armónicos y compatibilidad electromagnética, medidas y seguridad, recepción y pruebas, requerimientos técnicos, programa de mantenimiento, estudio básico de seguridad, normativa, definición de riesgos y medidas de protección van a estar detallados en el informe de manera mucho más amplia. Gracias. Eso sería todo, ingeniero.